Buenas tardes y bienvenidos a Andalucía Televisión. Siempre que llega el mes de abril, y que ahora acaba de comenzar, siento una dulce alergia de lirismo que temo me lleve directamente a lo cursi. En prevención de ese riesgo del ridículo, de donde nunca se vuelve, siempre procuro tener a mano Las cosas del campo de Muñoz Rojas y releo su carta al mes de abril. No se puede expresar con más sencillez y a la vez con mayor belleza lo que despierta la metamorfosis de los campos por estas fechas. En cantar al mes de abril, que ahora principia, el más cruel de todos, que decía Eliot, se han metido todos los poetas. Pero lo que distingue a Muñoz Rojas, el antequerano, un hombre hecho al polvo y a la tierra, es que pone la mirada en el sentimiento de los que de ella viven, y de ahí que advirtiera: abril se ha equivocado, temiendo el destrozo de las siembras cuando hiela o ventea a destiempo. Y donde dice vega pone duelo, y nos deja a 2 palmos de cosecha. Abril para vivir, cantaba Carlos Cano, y abril también para conocer hoy a un escritor argentino que nos ha deslumbrado con El último milagro. Es uno de los escritores más premiados de la nueva novela negra argentina. Horacio Convertini es escritor y periodista y sus obras han sido publicadas en varios países. Es además autor de literatura infantil y juvenil y ha recibido numerosos galardones. El último milagro ha sido ganadora del concurso de novela negra Extremo Negro Van y en ella se interna por los vericuetos del fútbol de su país con una mirada irónica. Acaba de publicarse su edición española con el prólogo de Jorge Valdano, quien asegura: si le gusta el fútbol, este es su libro; si le gusta la literatura, también. La novela gira en torno al Racing Club de Avellaneda, uno de los equipos más populares de Argentina, que se encuentra en crisis terminal. Para salvar la situación, una empresa japonesa se ofrece a implantarle un chip a uno de sus jugadores, transformándolo en el mejor jugador del mundo, superando a Messi y Maradona juntos, ya que puede ser controlado desde la grada por el campeón mundial de PlayStation. Todo envuelve a sus personajes en una trama sangrienta llena de intriga, lo que hace de esta novela un inquietante exponente del género negro. Horacio Convertini, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús. Querido colega, periodista y escritor. Bueno, antes de hablar del último milagro, esta novela que me ha descubierto pues tu escritura y tu persona hoy, ya triunfó en Argentina, ¿no? Sí, en el 2013 salió publicada en Buenos Aires, ganó un premio que era el más importante de novela negra que había en ese momento en Argentina y luego fue finalista aquí en la Semana Negra de Gijón del premio Dashiell Hammett a la mejor novela del año en habla hispana. Antes de entrar en la novela y en lo que vamos a hablar, me gustaría reconocer reconocer la editorial que ha hecho esta edición, que es una edición muy bonita. Hermosa. Es una edición gustosa y la han hecho una pequeña editorial que acaba, no sé, llevan 3 títulos que tengo aquí sobre la mesa, son de Sevilla, se llama Barrett, en homenaje a Syd Barrett del grupo Pink Floyd, que ya denota sensibilidad, y son unos insensatos, Horacio, crear una editorial ahora. La verdad que sí, yo los admiro mucho y creo que les va a ir muy bien porque les va bien a los que son insensatos, generalmente. Bueno, tengo aquí, hicieron de José López Rubio Roque Sí, que es la única de este dramaturgo, la única novela que escribió, igualmente una edición muy cuidada. Luego El misterio del amor, de Joan Miquel Oliver, y esta obra que nos ha permitido conocerte. Pero, y para convencerte, ¿qué hicieron? ¿Fueron también con japoneses a convencerte de que la entregaras tu novela? No, fue un mensaje por Facebook, porque ahora la modernidad es a través de las redes. Zacarías se contactó conmigo por Facebook, después ellos hablaron con mi agente y bien, finalmente avanzamos, me interesaba mucho el proyecto, había visto una nota muy linda que le habían hecho en un diario de aquí de Sevilla cuando fue el inicio de la editorial y me parecía muy interesante esto de asociar este libro, que es un libro cruel, según algunos lectores, pero tiene mucho humor, asociarlo a una editorial independiente y que apuesta a la cultura popular, ¿no? Además, muy cuidada en todos, en las contracubiertas, en el color que dan aquí, a la presentación, al prólogo que te hace Jorge Valdano. Pero vamos a hablar, ya un día les invitaremos que vengan a hablarnos de su proyecto de insensatez, lúcida insensatez, ¿no? Y admirada, indudablemente, publicar libros y con gusto. Este libro, decías tú, que hay quien lo ve cruel, tiene humor, indudablemente,
es también una novela negra. Exacto. Y también se habla de fútbol. Por supuesto, tiene un poco de todo, de las cosas que a mí me gustan, ¿no? Hay un poco de ese salvajismo que tiene el fútbol argentino, hay también un poco de humor y está también el condimento de novela negra, que es algo que casi naturalmente me sale a la hora de escribir. Tú has sido periodista deportivo. He sido periodista deportivo en mis inicios y después he pasado por distintas áreas del periodismo gráfico, básicamente. He sido jefe de sucesos en el diario Clarín de Argentina. Y ahí ahora entroncas con la novela negra y ahora diriges el suplemento dominical de Clarín, que es uno de los diarios de referencia, ¿no? Exacto, exacto. No el que más, uno de los... Es el número uno de la Argentina. Exactamente. Bueno, ¿por qué, Horacio, el fútbol que mueve tanto, y aquí se apunta también el poder que tiene el fútbol, que mueve tanto dinero, que despierta tantas pasiones, que tiene tantos seguidores, es tan poco literario? Yo creo que últimamente ha empezado a emerger una literatura del fútbol, ¿no? Hay distintos autores que han trabajado sobre eso. En la Argentina, Osvaldo Soriano, con sus relatos básicamente, también Roberto Fontana Rosa desde el humor, Eduardo Sacheri, que el año pasado ganó el premio Alfaguara, también suele frecuentar el ámbito del fútbol. Y aquí en España, hablábamos antes, Manuel Vázquez Montalbán tiene una novela de Pepe Carvalho vinculada con el tema futbolístico. Me parece que el fútbol es un gran laboratorio de pasión, es un gran teatro de la condición humana. Entonces, en algún punto, así como dicen que la guerra es la política por otras vías, el fútbol es la vía por otras vías, ¿no? Entonces aparece de todo, aparece la codicia, aparece el odio, aparece incluso el heroísmo en el fútbol real y sobre todo en el fútbol literario. Sí, pero que no ha sido muy... no hay muchos libros que hablen o que toquen el tema del fútbol. No es... Galeano también hizo relatos. Claro, Galeano. Roncagliolo. Sí. Lentamente comienza a permear un poco la temática futbolera en la literatura. ¿Puede ser porque el fútbol saca a la bestia que llevamos dentro y por eso...? Absolutamente, absolutamente. El fútbol es sobre todo el fútbol vivido por el simpatizante, es una pasión malsana, es una pasión que te lleva a hacer las peores cosas, por eso uno ve cantos racistas en los estadios, por eso uno es capaz de insultar y pegar y en la Argentina incluso matar a un simpatizante de otro equipo, simplemente porque le festejó un gol en la cara. Bueno, ocurren esas cosas en el fútbol y por eso también veo que es... por lo menos en mi caso, me tienta trabajarlo desde la lupa de la novela negra. Y el humor. Y el humor. Y el humor. En este caso... Y la ciencia ficción. Claro. Porque aquí lo contaba Keka en el reportaje de introducción, en el perfil, de la historia, un poco lo que desencadena esta historia, que son unos japoneses que visten como raperos y que vienen a ofrecerle al Racing, que es el equipo, existe el Racing de Avellaneda. Exacto. ¿Cómo está clasificado este año? Este año está a mitad de tabla, pero está muy bien, está económicamente muy bien, cosa que no es frecuente en los últimos años del club. Está muy bien y viene de ser campeón hace muy poquito, pero parece que le trajo suerte el último milagro. La Academia del Aguante, ¿no? La academia, exacto. Ahora hablaremos porque yo veo algunas similitudes con un equipo de acá. Con el Betis, me han dicho. Me han dicho que los madrileños cuando leen el último milagro dicen, bueno, pero esto es el Atleti. Sí. Y los de Sevilla me dicen, esto es el Betis. Ese es el equipo, ¿no? Exacto. Del Racing. Este es el Racing que salió campeón hace 2 añitos. ¿Y sigues en contacto con él? ¿Es tu equipo? No es mi equipo. No es tu mi equipo es San Lorenzo de Almagro, que en la presentación ponían el momento culmine de nuestra historia, que es cuando ganamos la Copa Libertadores. ¿Y tú también te apasionas mucho? Sí. ¿Y te das trompadas? Sí. No aparece mi mejor versión en la cancha. Ahí está el San Lorenzo. Ese es el San Lorenzo. Exacto. Ahí es cuando me pienso... ¿Por qué hago estas cosas? ¿No? ¿Por qué hago estas cosas? O sea, una cuestión de vida o muerte. Uno lo vive así y no está bien que sea así. Uno con los años empieza a tratar de trabajar esos estados de ánimo que van desde la alegría a la depresión. Pero ayer San Lorenzo jugaba un partido por la Liga Argentina, lo vi por internet a las 11 y pico de la noche de aquí y íbamos ganando 3-2.
perdimos 4-3 en los últimos 2 minutos y ni siquiera contesté los últimos mensajes de un amigo que me estaba mandando. Apagué todo y me fui a dormir. Te llamaba para picarte porque sería otro equipo, claro. No, es un escritor argentino que vive aquí en España y que es fanático de San Lorenzo. Yo lo estaba viendo al mismo momento y estábamos intercambiando WhatsApp. Bueno, que Jorge Valdano se haya hecho socio del Racing y que el carné se lo entregaron estos días, ¿era para promocionar tu libro? No, fue Pues se ha venido. Fue una cosa muy curiosa. Jorge recibe el libro hace 2 meses con la propuesta si le gustaba, si quería prologarlo. Lo leyó, le encantó, pidió prologarlo, esperamos hasta último momento el ingreso a imprenta para poder incorporar su prólogo. Y en el prólogo cuenta que él había sido hincha de Racing de chico, sí, porque él surge en el News Old Boys de Rosario. Y cuando la gente de Racing se entera a través de este libro que Valdano era hincha de Racing, en una movida institucional lo nombraron socio honorario. Y la entrega del carnet de socio honorario se produjo en la presentación del Último Milagro en Madrid. En la presentación del libro, digo, vaya manera de promocionarlo. Por cierto, ¿qué es más surrealista? ¿Implantarle un chip a un jugador en el cerebro para que sea el mejor jugador del mundo, o que un avión despegue con la puerta abierta como le pasó al Racing? No, obviamente, cuando uno dice, bueno, pero estas cosas no pueden pasar en el fútbol, pero pasan. El otro día despegó el avión charter que los traía de un equipo con la puerta abierta. No pasó nada por un milagro, por el verdadero último milagro. El último milagro. Pero último milagro, porque... Absolutamente. Pero bueno, el fútbol, sobre todo el fútbol en Argentina, da para un montón de barrabasadas como esa. ¿Y como las que se cuentan aquí? Como las que se cuentan ahí. ¿No hay nada extremado? No, hay un... Desde luego, cuando uno escribe y trata de buscar efectos de humor, sobre todo, tiende a exagerar algunos rasgos, pero finalmente uno tiende a pensar que la ficción termina imitando la realidad y no al revés. Pero, claro, la propuesta de punto de partida es novela negra y no desvelamos nada porque además está aquí contado. La idea de implantarle un chip aquí al pobre chico este. A Johnny Franzoni. Johnny Franzoni, que el japonés le dice Franzoni, ¿no? Johnny Franzoni, que es un buen chico, además su madre muy tierna con él con su madre. Y claro, pero eso tiene alguna base, es pura ficción. No tiene ninguna base científica. Probablemente la tenga dentro de 20 años, al ritmo que vamos. Pero justamente mi idea no era hacer foco en la ciencia ficción, sino tomar una idea disparatada para mostrar otros disparates que ocurren en el fútbol. Porque claro, es disparatado que a ese le implantan el chip y ahora el japonés que ha ganado no sé qué, que es el número 1 jugando a la PlayStation, lo va a controlar y lo va a mandar desde la grada. Desde las gradas, claro. Y el entrenador se acojona porque dice, me va a dejar sin trabajo, ¿no? Claro, claro, porque el entrenador en la novela, que se llama Sagaglia, es un entrenador duro, un entrenador veterano, por ahí un Del Bosque, por decirlo de alguna manera, que cree que en su capacidad de trabajo y de convencimiento y en saber cuántos mililitros de orina entran en un tarrito del control antidoping, y se encuentra con que viene un japonés vestido de rapero y le puede cambiar todo lo que él creyó durante toda su vida. El mundo del fútbol estaba lleno de lunáticos capaces de hacer cualquier cosa por obtener una ventaja, aunque fuera la más insignificante. Dice lunático. Y esos lunáticos son los que aparecen aquí. Pero lo del Betis, si yo leo aquí, por ejemplo, cuando dice Racing es un sentimiento inexplicable. Eso es lo mismo que dicen del Betis, que es un sentimiento, una manera de vivir, una manera de estar en el mundo. Es cuando el fútbol se vuelve cultura. En el momento en que vos te apropiás de lo que es simplemente un equipo de fútbol para que forme parte de tu cultura y de tu forma de vida. Pongo un ejemplo en el caso del San Lorenzo de Almagro. Todos los hinchas nos hemos movilizado y hemos puesto plata de nuestro bolsillo para que San Lorenzo pueda recomprar los terrenos de su estadio más glorioso, que ahora está en poder de un supermercado. Y eso ha movilizado a hinchas de todo el mundo y escritores, por ejemplo, que hemos hecho libros a propósito para recaudar fondos por derechos de autor y donarlos al club. Bueno, ahí es cuando vos encontrás como una nueva familia. Y hay aquí otra frase que quienes nos estén escuchando rápidamente, o bien el Atleti o el Betis, ¿no? Dice, y la hinchada obstinada que capeaba las decepciones haciendo un culto de sí mismo, ¿no? La idea de los perdedores
Y bueno, el dicho lo sabrás, viva el Betis, man que pierda. Esa es la leyenda de este equipo, viva el Betis, man que pierda. Bueno, y este sería un poco el equivalente a Racing, ¿no? Exacto. Y además hay suele ocurrir, por ejemplo, que en el núcleo duro de las barras bravas o los ultras, al menos en la Argentina, no miran el partido, están de espaldas a la cancha, ¿no? Están colgados de los paravalanchas, colgados de las banderas y apenas miran el partido, porque no les interesa mirar el partido. Lo que les interesa es mirarse a ellos mismos y contemplar la efectividad de su conducción política, porque no dejan de ser conductores políticos, por lo menos en esa tribuna. ¿Los políticos suelen ir al fútbol allí en Argentina? Sí, bueno, nuestro actual presidente anteriormente había sido presidente de Boca. O sea, inicia su carrera, entre comillas, política como presidente de Boca. Pero hay maldad también aquí, hay gente mala, muy mala. Sí. En la novela negra nunca falta algún villano, o por lo menos alguien que juega a dos puntas, ¿no? Sí. Como el vicepresidente del club, como el ultra que Petaca es, ¿no? Petaca. Petaca, qué personaje. Un personaje rarísimo. O como Liz, un hombre muy violento, pero a la vez lector de los poetas malditos y que tiene un costado de debilidad que oculta. Por ejemplo, que le gusta el té de frutos rojos y siente que eso puede, si eso trasciende, puede mellar su poder. Sí, ¿no? Sí. Y bueno, y es el que va un poco ejecutando, no él, sino el oso, ¿no? Que lleva con él, que dan miedo, ¿no? Porque y el Franzoni, pobre chico, cuando sueña con lo que hace esta gente, los ajustes de cuenta. Pero en el entorno del fútbol de ese nivel, en Argentina, que es lo que bien conoces, o España, ¿existen esos personajes? Sí, absolutamente. Existen, están incorporados a la vida institucional del club de alguna manera, de manera extraoficial, porque los dirigentes, para conservar cierta paz dentro del club, suelen ceder espacios a estas barras bravas. Entonces, las barras bravas lo que hacen es manejar los estacionamientos informales alrededor de los estadios, los puestos de comida, en algunos casos hasta tienen porcentaje de pases de jugadores de inferiores, revenden entradas, en algunos casos también venden droga, hay un poco de todo. Angelito Correa, jugador del Atleti de Madrid y que surgió en San Lorenzo de Almagro, se decía que parte de su pase pertenecía a un grupo narco de la ciudad de Rosario, ¿no? Fíjate que así se ha un poco desparramado cierta criminalidad alrededor del fútbol argentino. ¿Y no temes que quien lea esta novela pueda, en fin, molestarse contigo? No lee. No leen, no. Además esto solo es literatura. y la chica despampanante también, no puede faltar en una novela negra, ¿verdad? No puede faltar, pero Romina. Pero en este caso, a diferencia por ahí de los clásicos de la novela negra, en donde la mujer hermosa suele ser simplemente un decorado, mirándolo bien es quien va a tener, va a ser un vector clave en la historia, ¿no? Y incluso en el cierre de la historia. Y sí, ella es la que destraba con su belleza varias cerraduras que se necesitan destrabar argumentalmente. Pero pierden la cabeza todos los que la conocen de cerca, ¿no? Y es bellísima, por lo menos así la construí. A ver, un gol inolvidable, Horacio. Mirá, hay varios goles inolvidables como hincha y el último, el que más recuerdo, es el gol de penal que pasaban en la presentación, que es el que nos dio la Copa Libertadores de América, y también es un gol inolvidable el de Maradona contra los ingleses en 1986, el segundo, por su belleza y por su originalidad estética. Y bueno, yo creo que en el fondo hay un gol inolvidable para los hinchas de Racing. Se cumple este año 50 años de ese gol, es el del Chango Cárdenas contra el Celtic de Escocia, que le da al Racing Club de Avellaneda la Copa Intercontinental de Clubes, se transforma en campeón mundial en el año 67 y a partir de ahí empieza como una especie de gran decadencia que duró hasta hace muy poquito. Bueno, los prólogos que han hecho de ti, tanto Jorge Valdano como Alexis Ravelo y otro que... ¿Quién es el otro que ha hecho? Es Paco Camarasa, que es un librero catalán. Sí, el que tenía la Negra Criminal, ¿no? Exacto. ¿No? ¿Cómo se llamaba su librería? La Negra Criminal. Fue hasta este año el comisario de la Barcelona Negra y es una de las personas que más saben de novela negra aquí en España. Y que además ha sido muy generoso conmigo
cuando mis libros no estaban aquí, él los mandaba a pedir especialmente de Argentina y me ha ayudado mucho a difundir mi literatura, mis novelas La soledad del mal, New Pompeii e incluso El último milagro. No, esta novela yo me lo he pasado muy bien porque, claro, es una panda de desarmados, pero también hay crueldad y desde luego hay con ese pobre jugador. ¿Pueden así, digamos, destrozar la carrera de un jugador de fútbol que sea bueno? Unos porque lo quieren mucho y otros porque lo odian. Cuando uno indaga un poquito en la historia de algunos jugadores de fútbol, encuentra y que dicen, ¿cómo que este pibe que era tan bueno termina naufragando en clubes de mala muerte y no levanta? Y un poco es a veces el entorno, ¿no? Que hace que estos muchachos que tienen todo para triunfar en un deporte súper profesionalizado no puedan desarrollar sus aptitudes porque están en un entorno que no los ayuda y porque aparecen las chicas lindas y aparecen los amigos del campeón y aparece la droga, los aprovechadores, la noche, ¿no? Boca, que es uno de los clubes más populares de Argentina, contrató a un jugador con unas enormes condiciones que cada 2 por 3 es noticia en las páginas de sucesos porque choca con su automóvil, porque lo encontraron de noche en una discoteca bailando en malas condiciones, etcétera, etcétera. Y ahora con las redes sociales todo eso se potencia porque cualquiera te ve en algún lugar, te filma y te sube a Twitter y ya. Ha sido noticia. Son tan jóvenes esos jugadores que destacan y tan poco formados que... Claro, porque hay que pensar que un jugador de fútbol a lo mejor a los 9, 10 años ya está dentro de un club y a los 13, 14 ya sabe que puede llegar a ser jugador de primera división y su vida se transforma en eso. Entonces, en algunos casos no terminan la escuela secundaria, en algunos casos a duras penas terminan la escuela primaria. Hay gran esfuerzo en los clubes argentinos por lograr que sus jugadores juveniles, infantiles, a medida que avanzan en su evolución como futbolistas, también avancen escolarmente, porque no es negocio para nadie tampoco que lleguen a primera división sin tener los mínimos elementos como para desempeñarse en la vida. Por cierto, este libro se presenta mañana en Sevilla, El último milagro, de Horacio Convertini, en la librería La Jerónima. Está en el centro de Sevilla, junto a la Seta, a las 8 de la tarde. Y es una librería que además se puede tomar también muy argentina, ¿no? En ese sentido. Cerveza artesanal hay para tomar y acá los editores han prometido vino. Espero que sea vino del bueno, porque bueno, vamos a festejar. ¿Te gusta el vino español? Sí, por supuesto, sí. Más que el vuestro. Nosotros tenemos muy buen vino, pero el español también es excepcional. No, me gustan los dos. Bueno. Charo Gutiérrez, buenas tardes. Jesús. Viene hoy ella viene sevillista. Hoy vengo sevillista. Muy bien, ¿por los colores? No. Por los colores. Sí, bueno, blanco y rojo. Nada más que por eso, nada más que por eso. Bien, pues vamos. Bueno, pues vamos con un pequeño cuestionario. Vamos a conocerle un poquito mejor. Le pedimos las respuestas muy breves, Horacio, ¿vale? Brevísimas. Vamos con la primera. ¿El mejor equipo de fútbol, su equipo favorito? San Lorenzo de Almagro. El del Papa y el de Viggo Mortensen. No, pero ella ha preguntado el mejor equipo del mundo. ¿Del mundo San Lorenzo de Almagro? Vale, no hay duda. Vale. Y el favorito, además. Y el favorito, como lo he dicho. ¿El mejor futbolista de la historia? Maradona. ¿Barça o Real Madrid? Barça, por los colores. ¿Por qué a los perdedores les sienta bien la literatura? Porque no se puede hacer literatura con ganadores. ¿Por qué Argentina da mejores futbolistas que gobernantes? Porque, como dijo un periodista argentino que se llama Dante Panzeri, el fútbol es la dinámica de lo impensado y la política tiene que pensarse. ¿Espera más de la ciencia o de la política? Espero de la ciencia, porque esperar de la política se hace complicado en la Argentina. ¿Dónde ha encontrado más placer, en el fútbol o en la literatura? En la literatura. Como periodista, ¿teme más la presión de los políticos o la de los presidentes de los clubes de fútbol? Yo creo que temo más a la presión de las redes sociales. Hoy las redes sociales generan más presión que incluso el llamado de un político o el de un presidente del club. ¿Qué está sobrevalorado en el mundo del fútbol? Está sobrevalorado, me parece, la pasión. Creo que sería interesante hacer un ejercicio de bajar el amperímetro de las emociones en el fútbol. Horacio, ¿y a qué hemos venido al mundo? A morir, sin duda.
Bueno, ¿qué me ibas a decir a jugar a fútbol? Yo creo que también a disfrutar un poquito de las obras de arte, porque usted ha calificado de obra de arte esto que vamos a ver y que van a ver todos nuestros espectadores. Vamos a verlo. ¿Obra de arte, ha dicho usted? Una obra de arte. El relato que es de Víctor Hugo también es uno de los relatos del fútbol argentino más emocionantes y también creo que calificaría como obra de arte. Ah, eso es lo que ha elegido en la obra. Claro, en la obra de arte, claro. Nosotros solemos, pedirle a nuestros invitados una obra de arte, pintura, escultura y Horacio ha elegido el gol de Maradona. Muy bien elegido, por cierto. Bueno, y como corre con su libro, en el trasfondo, o mejor dicho, el protagonista es el fútbol, en una película que es su favorita, también un deporte, en este caso el boxeo, digamos que es también el protagonista. Es la película Rocky, que catapultó a Sylvester Stallone. ¿Por qué esta película? Me gusta mucho el boxeo. Es un deporte que sigo desde chico y porque la vi a los 15 años y representa el triunfo de un perdedor, justamente. Y a los 15 años, de un perdedor de barrio bajo y sin muchas posibilidades en la vida, y me identifiqué mucho con ese personaje. Con ese personaje que tiene enormes limitaciones intelectuales incluso de talento deportivo, y finalmente con un gran esfuerzo logra casi ganar, porque en Rocky 1 pierde. Pero, y bueno, me hice fanático, transmití a mis hijos el fanatismo también y suelo verla, la debo haber visto como 200, 300 veces. Y que representa también el sueño americano. Es un sueño americano, sí, es un sueño de inmigrante, porque además es muy particular la historia de la película, porque Stallone tenía $300 en el bolsillo cuando la hizo, su carrera estaba en picada y se jugó todo para poder filmarla. La filmó y le fue muy bien. Y acertó, está claro que acertó, sí. Bueno, y un inquietante thriller que fue considerado uno de los mejores, o mejor dicho, el libro de género negro publicado en España, el mejor de 2015, Subsuelo, el libro que usted ha elegido. Cuéntenos, además de un compatriota suyo. Es de Marcelo Luján, que vive aquí en Madrid desde el año 2001. Y es ¿Con un quién libro... se mandaba, perdón, con quién se mandaba? Con Marcelo Luján. Con Marcelo Luján. Hablamos más de fútbol que de literatura con él. Pero es un enorme libro, un enorme libro porque sale de los cánones habituales de la novela negra y lo que cuenta es el drama trágico que involucra a dos familias, pero además es un drama trágico que está en el subsuelo de esas dos familias, que son dos familias de clase media felices y que involucra a sus hijos, ¿no? Hay una muerte y hay un secreto y cómo empiezan a confabularse fuerzas en esa familia para mantener ese secreto. Y está espléndidamente escrita, su nivel narrativo supera largamente la media que uno puede encontrar a veces en la literatura negra, en donde uno apuesta, es natural casi a apostar a las vicisitudes y a las peripecias de un investigador. En este caso no hay investigador, no hay nada. Hay un drama shakespeariano en esas páginas. Terminamos con música, Horacio. Sí, cómo no. Con Direct Hits de The Killers, es el disco que... ¿Qué elegir si no es The Killers? Eso es, claro, el nombre lo dice todo, ¿no? Pero ¿representa alguna etapa de su vida especial o es porque le gusta? No, me gusta mucho lo que hacen, los conocí a través de mi hijo mayor, que él de música sabe bastante, además suele tocar en una banda y qué sé yo, y a veces escucho lo que él escucha y un día pesqué a The Killers y me los quedé. Muy bien. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo dos, uno de 30, ahora cumple 30 y otro que ahora cumple 18. Qué bueno. Así que tiene 35, ¿Quién lo diría? 32. ¿Quién lo diría? Bueno, fui padre a los 6 años, fui noticia por eso. Que fue padre a los 6 años. Bueno, vamos a ver cómo ha quedado en nuestro fotomatón el paso de Horacio Convertini.
Y además tiene un hijo de 30 años. Gracias por la visita, enhorabuena por los premios que le ha reportado este libro, El último milagro. Y vamos a recordar que se presenta mañana en la librería La Jerónima, está en el centro de Sevilla, y también felicitamos a esta editorial y le deseamos larga vida a Barret. A Barret. Y sobre todo si nos va descubriendo autores como Horacio Convertini, que yo recomiendo encarecidamente para pasar un rato extraordinario. Gracias, Jesús, gracias. Muchas gracias, Horacio, enhorabuena. Bueno, pues nos vamos de la mano de Dani Martín, que esta semana estará en Granada presentando su tercer disco en solitario, La montaña rusa, que ha grabado en los míticos estudios Abbey Road de Londres. Después irá por otras ciudades andaluzas. Así les dejamos, pero recuerden que pueden volver a vernos esta noche a las 11:15. Sean felices. Nacerás cada día por amor, me traerás con el pie la luna llena, tumbadita a mi lado del colchón, lucharás por no perder la paciencia, con este idiota que 100 veces naufragó, y tendrás que pintarme las estrellas cuando el cielo no las saque por temor. Nacerás cada día por amor, me traerás con el pie la luna llena, tumbadita a mi lado del colchón, lucharás por no perder la paciencia, con este idiota que 100 veces naufragó.